Hola chicos de nivel pre, ¿cómo están? Vamos a continuar ahora con el sexto tema del curso de química, el principio de Leche-Atelier. En la clase anterior habíamos trabajado lo que era equilibrio químico, ¿cierto? Recordando un poquito, ¿sí? Equilibrio químico sucedía cuando la reacción era del tipo reversible, quiere decir en doble sentido. En ese tema hemos aprendido a determinar, ¿no?, la constante de equilibrio, K sub C en función de las concentraciones, K sub P en función de las presiones. También hemos aprendido a determinar o hemos encontrado la relación que existe entre K sub C y K sub P. Muy bien chicos, entonces ahora vamos a ver este principio de Leche-Atelier, ¿no?, que nos dice lo siguiente. Un sistema en equilibrio contrarresta todo factor externo que lo perturba, que trata de desequilibrar el sistema, eso te está diciendo. Para ello ocurre una reacción neta hacia el sentido que neutralice parcialmente dicha tensión. Quiere decir, ¿no?, si hay alguna perturbación que dañe el sentido de este equilibrio químico, lo que va a hacer es oponerse, ¿no?, o contrarrestar esa perturbación para poder mantener el equilibrio, ¿cierto? Acá dice, y así para luego alcanzar un nuevo estado de equilibrio. ¿Ven? Muy bien, entonces, habíamos mencionado en la clase anterior que existen tres factores que pueden alterar el equilibrio. Una de ellas es la concentración, la siguiente viene a ser la temperatura y por último, la presión. ¿Ok? Muy bien chicos, veamos la primera. Sea la reacción, cambios de concentración, hidrógeno más nitrógeno me va a producir amoníaco. Fíjate aquí, el sentido de la reacción es obviamente de doble sentido, es una reacción reversible, donde estamos viendo que los reactantes son hidrógeno y nitrógeno, y los productos es el producto es el amoníaco. Muy bien, todos están en estado gaseoso chicos, recuerda que debe estar todo en estado gaseoso. Sólido, no que considera, líquido, tampoco. Mira, ¿qué pasa? ¿Ya? Y esta tablita nos va a simplificar bastante el concepto de los cambios de concentración. Fíjate aquí. ¿Qué pasa si yo aumento la concentración de hidrógeno? Obviamente, si yo aumento la concentración de hidrógeno, lo que va a pasar es que la concentración de nitrógeno va a disminuir. ¿Por qué? Porque va a haber más reacción. ¿Ok? Entonces, cuando hay más reacción, ¿qué va a pasar? Voy a producir más amoníaco. Fíjate. Si yo aumento la cantidad de hidrógeno, ¿ok?, mira, la cantidad de amoníaco está aumentando también, lo que te dije, y la cantidad de nitrógeno va a disminuir. ¿Por qué? Porque va a seguir la reacción química. Muy bien, sigue acá. Y el desplazamiento del equilibrio obviamente va a ser hacia los productos, porque yo estoy aumentando un reactante. Ahora, fíjate aquí. Si yo aumento los nitrógenos, a ver, a manera de práctica, si yo aumento los nitrógenos, el nitrógeno está en los reactantes. ¿Hacia dónde se va a desplazar la flecha primero? Si hay aumento de la concentración del nitrógeno, lo que va a pasar es que va a producir más. Entonces, el sentido de la flecha se va hacia la derecha, hacia los productos. Entonces, ¿qué pasa con el amoníaco? Aumenta. ¿Y qué pasa con el nitrógeno? Perdón, con el hidrógeno. Disminuye, porque aquí está el nitrógeno. Mira, la concentración del amoníaco aumenta y la concentración del hidrógeno disminuye. Muy bien. Pero fíjense aquí, ¿qué pasa si yo aumentaría la concentración de amoníaco? Si yo aumento la concentración de amoníaco, lo que va a pasar es, para evitar que se rompa el equilibrio, voy a tener que producir más ¿qué? El sentido de la flecha va a ir hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Se va a ir hacia el lado izquierdo, ¿por qué? Porque va a favorecer la aparición de nuevos o más reactantes. Quiere decir que ahora la flecha se va a ir hacia la izquierda. ¿Ven? Si vamos por acá, se va a ir hacia el lado izquierdo. Y lo que va a hacer es aumentar la concentración de hidrógeno y nitrógeno. Muy bien, de esta manera puedes seguir practicando con esta tablita. Es muy interesante esta tablita, ¿sí? Perfecto. Vamos por cambios de temperatura, ¿sí? Me dice, para la reacción. Primero identifica qué tipo de reacción es esta. Si te das cuenta es parecida, ¿no? O es la misma. Sino que aquí le hemos agregado un nuevo concepto, un nuevo término. Fíjate, calor en los reactantes. ¿Qué quiere decir? Que esta reacción es endotérmica. Endotérmica. Listo. ¿Y qué pasa en una reacción endotérmica?
Endotérmica quiere decir que requiere calor para que suceda. Mira lo que va a pasar. ¿Ah? Si yo aumento la temperatura, o sea, yo caliento, pregunta, si yo caliento, ¿favorezco o desfavorezco la producción de los productos? Valga la redundancia. A ver, si yo aumento la temperatura, es obvio que esta reacción va a producir más productos. Hidrógeno y nitrógeno van a aumentar. ¿Por qué? Porque estoy a favor. Estoy calentando. ¿Y qué va a pasar con el amoníaco? Obviamente va a disminuir su concentración. ¿Por qué? Porque estoy produciendo más productos, ¿no? Ok, pero ¿qué pasa si a esta reacción endotérmica yo lo enfrío? Pregunta, si yo enfrío, ¿no?, una reacción endotérmica, ¿beneficio a los productos o beneficio a los reactantes? Ah, muy bien. Si yo enfrío, lo que voy a hacer es beneficiar los reactantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la concentración de hidrógeno y nitrógeno van a bajar, pero la concentración del amoníaco va a subir. Entonces, fíjate, qué interesante, ¿no? Cuando voy a favor, ¿no? A favor, o sea, caliento, entonces la reacción se desplaza hacia la izquierda. Pero si yo enfrío a una reacción endotérmica, la reacción se va a desplazar hacia la derecha. Muy bien. Fíjate qué interesante esta parte, ¿no? Para que tú te puedas guiar. Esto lo puedes copiar en tu cuadernito, ¿no? Bien bonito, en una tablita, para que puedas guiarte. Finalmente, cambios de presión o volumen, me dice. Presión. Mira, recordemos la ecuación de nuestro pavo ratón. Pavo igual ratón. Y vamos a centrarnos básicamente en las dos primeras variables, presión y volumen. ¿Cómo serán esas dos variables? ¿Directa o inversamente proporcional? Muy bien, son inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque para que esto, vamos a decir, se mantenga constante, ¿no? Para que eso se mantenga constante, si la presión aumenta, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye. Y caso opuesto, ¿cierto? Si la presión disminuye, ¿qué pasa con el volumen? El volumen aumenta. Ese criterio, colócate en la cabeza. Fíjate aquí. Para esta reacción, ya no es la misma, hemos cambiado. Anhidrido sulfuroso más oxígeno, anhidrido sulfúrico. Ok, lo primero que voy a hacer es contar el número de moles en reactantes y productos. Ojo, si el número de moles en reactantes y productos es igual, o sea que la diferencia de N, ¿no?, del producto menos reactantes es igual a 0, no le afectan los cambios de presión. No le afecta. Va a afectar cuando la diferencia es diferente de 0. 2 menos 3. Delta de N es menos 1. Quiere decir que sí le va a afectar los cambios de presión. Mira aquí. Si yo aumento la presión, ¿qué pasa con el volumen? ¿Qué dijimos acá? Disminuye, ¿cierto? Entonces, el sentido de la flecha va a ir hacia donde haya menos cantidad de sustancia. En este caso estamos hablando de las moles. ¿Hacia dónde habrá menos cantidad de sustancias? Si aquí en los reactantes hay 3 moles y en los productos tengo 2 moles, ¿dónde está menor cantidad? Están en los productos, por eso la flecha se desplaza hacia la derecha. ¿Sí? Muy bien, otro ejercicio. Si la presión disminuye, ¿qué favorezco? El volumen tiene que aumentar para que se mantenga constante esa expresión. Entonces, si la presión disminuye, aumenta el volumen. ¿Hacia dónde sería el sentido de la flecha? El sentido de la flecha sería hacia la... esto es hacia la derecha, esto sería hacia la izquierda. O sea, favorecería la producción de anhidrido sulfúrico y oxígeno. Ok, chicos, espero que se haya entendido. He tratado de simplificar todo lo que he podido esta parte del marco teórico. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a resolver los problemas. Muy bien, chicos, ahora continuamos con el desarrollo de la práctica. Me dice, fierro más oxígeno, óxido ferroso más energía. O sea, ¿qué tipo de reacción es? Es una reacción, vamos a identificar, exotérmica. ¿Por qué? Porque se libera calor, ¿no?
Muy bien. Ok. En una reacción exotérmica, si yo disminuyo la temperatura para que se contrarreste esa perturbación, ¿sí? Tendría que, ¿qué pasó? Producir más productos, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Te acuerdas en el ejemplo? Si era una reacción endotérmica, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué pasaba? Si yo aumentaba la temperatura, iba a favor, ¿cierto? Iba a favorecer la creación de productos. Pero si yo disminuía la temperatura, lo que iba a pasar es, no iba a favorecer la creación de producto, por lo tanto, se venía para el lado izquierdo. Muy bien. Entonces, el sentido de la reacción sería ese. Pregunta número 2. Dice, metano más oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Qué pasa si aumentamos la concentración de metano? Ah, qué fácil. Si yo aumento la concentración de metano, obviamente lo que voy a hacer es, primero, disminuir la concentración de oxígeno, pero aumentar la concentración de los productos, ¿no? La concentración de los productos voy a aumentar. Por lo tanto, esto se desplaza hacia los productos. Muy bien, chicos. No solamente es dominar los conceptos que hemos visto en la parte de la teoría. ¿Qué pasa si aumento la presión? Ah, ya. Cuando dice presión, suma 5, 2. Ok, y acuérdate de tu ecuación, pavo igual a una constante. Si yo aumento la presión, para que esto permanezca constante, el volumen tiene que disminuir. Por lo tanto, la flecha va a ir hacia donde exista menos moles, o sea, hacia la derecha. Muy bien, chicos. Pregunta 4. Nitrógeno más hidrógeno amoníaco. Ok, a ver. Dice, ¿cuál hace variar hacia la derecha? A ver, vamos a empezar, ¿sí? A ver, mira acá. Es una reacción exotérmica primero, hay que identificar eso. Una reacción exotérmica. Listo. Muy bien. Listo. A ver, ¿qué pasa si yo aumento el calor? No, perdón, aumento la concentración de amoníaco. Si yo aumento la concentración de amoníaco, lo que tiene que pasar es que la flecha se vaya hacia el lado de los reactantes. ¿Por qué? Porque si no voy a tener exceso de amoníaco. Entonces, si aumenta la concentración de amoníaco, aumenta la concentración de nitrógeno y aumenta la concentración de hidrógeno. Por eso es que se va hacia los reactantes. Muy bien. ¿Qué pasa si yo disminuyo la temperatura? Ah, ya. Es el caso de aquí, ¿cierto? Si yo disminuyo la temperatura, obviamente voy a favorecer la reacción. O sea que el sentido de la flecha va a ir hacia la derecha. Muy bien, entonces ya tengo 2. 2 va hacia la derecha. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento la presión? Nuevamente vamos a poner acá presión por volumen igual a una constante. Si yo aumento la presión, el volumen tiene que ser menor. ¿Dónde hay menos moles? Ah, hay hacia la derecha. Porque aquí hay 2 y aquí hay 4. Ah, entonces, aquí la respuesta sería 2 y 3. Listo. Vamos por la pregunta número 5. Me dice, para la reacción. Hidrógeno más yodo, ácido yodhídrico más calor. Otra reacción exotérmica, chicos. Muy bien, ya sabemos, ¿no? ¿Qué pasa si yo disminuyo la temperatura? Igual, fíjate, si yo disminuyo la temperatura en una reacción exotérmica, la flecha se va hacia la derecha. Ahora, vamos a analizar estas dos. ¿Te acuerdas que en el marco teórico te dije que si el número de moles en reactantes y productos era la misma, no era afectado por la presión? Fíjate, aquí está la reacción hidrógeno más yodo, ácido yodhídrico. ¿Cuántas moles hay? 2. ¿Cuántas moles hay? 2. ¿Le afecta la presión? No le afecta la presión. ¿Aumenta o disminuye la presión? No le afecta a la reacción. Muy bien, chicos. Por lo tanto, aquí la respuesta sería solo 1. Continuamos. Pregunta 6. ¿Ya? Pregunta 6. Terminemos toda la pizarra. A ver, dice, son características del equilibrio químico. A ver, 1. La velocidad de reacción directa es igual a la inversa. Muy bien. Para que pase eso, dijimos, ¿no? ¿Te acuerdas que había una reacción A me va a producir B, por ejemplo? Aquí hay una K directa y acá hay una K indirecta. Entonces,
obviamente iba a encontrar una velocidad de reacción directa y una velocidad de reacción indirecta, ¿te acuerdas? Pero para que se mantenga el equilibrio, estas dos cantidades tenían que ser iguales. Por lo tanto, esa proposición es verdadera. Muy bien. Vamos por la siguiente. ¿La concentración de las sustancias permanecen constante? No. Disminuyen y aumentan. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Dice incluso una gráfica, ¿sí? ¿Está en función directa con la temperatura? A ver, vamos a ver esto, ¿ya? ¿Está en función directa con la temperatura? Claro que sí. ¿Verdadero? ¿Ya? Obviamente la temperatura hace que se favorezca, ¿no? Muy bien. ¿Se aplica la ley de acción de masas? Por supuesto que sí. A ver, vamos a ver aquí. Está en función directa a la... bueno, en todo caso aquí, ¿ya? ¿Por qué le vamos a poner falso? Porque hemos visto en los ejemplos anteriores que no necesariamente el aumento de la temperatura favorece la reacción química, ¿cierto? Muy bien, por lo tanto aquí le pongo falso. Lo que sí está en función directa es a la concentración, no te olvides eso, por favor. Muy bien, pregunta 7. Me dice, exprese K sub C. Recuerda que los sólidos no intervienen dentro de K sub C. Ojo, recuerda eso. Entonces yo simplemente digo aquí K sub C va a ser igual a la concentración del CO2. ¿Se entendió? Recuerda que es producto sobre reactantes. Fíjate, aquí tengo otro sólido, exprese K sub C, me dice. Entonces, K sub C simplemente será concentración de P, porque es un gas, me dice, por la concentración de Q al cuadrado, porque también es un gas, sobre la concentración de N. Ya está expresado K sub C. Exprese K sub C nuevamente. Muy bien. Como no me da los índices, voy a asumir que los dos son gases. Entonces diré, K sub C será igual la concentración de B a la B sobre la concentración de A a la A. Muy bien, para terminar esta pizarra, pregunta 10. Para la reacción, mira, presión, ya, qué fácil. Esa es la más sencilla, ¿no? ¿Cuántos moles hay? 3. ¿Cuántos moles hay? 2. Muy bien, presión por volumen constante. Si yo aumento la presión, el volumen tiene que disminuir. Por lo tanto, esto se va hacia la derecha. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos, pregunta número 11. Bueno, vamos a tratar de entender la pregunta. ¿Sí? Dice, en un recipiente de 6 litros a 1500 grados Kelvin. Bueno, pues la temperatura me da para poder entender que el agua, el monóxido y el ácido carbonoso se encuentran en estado gaseoso. Muy bien. Me dice que hay una mol de agua y una mol de monóxido. Y la relación estequiométrica es de 1 a 1 a 1 también. Entonces no pasó nada. Aquí le voy a poner 0 porque al inicio no hay moles. Ahora, me dice 45% reacciona. Quiere decir que, 45% sería menos 0,45 moles. Pero como la relación es de 1 a 1, aquí también quita 0,45 moles. ¿Y aquí cuánto aparecerá? Aquí aparecerá 0,45 moles. ¿Te acuerdas cuando te expliqué? De 1, 1, 1, Si acá fuera 2, le multiplico por 2. Muy bien, ahora sí sumemos todo en el equilibrio. Este es al inicio, este es en la reacción, y ahora vamos a ver en el equilibrio. En el equilibrio quedan 0,55 moles de agua, 0,55 moles de monóxido, y aparecen 0,45 moles de ácido. Ahora sí, con estos datos voy a hallar yo K sub C. K sub C va a ser igual, concentración del ácido sobre concentración del vapor de agua por la concentración del monóxido. Arriba 0,45 sobre ojo, muy bien, me hiciste acordar, sobre 6. Ya. ¿Por qué? Porque el volumen es de 6 litros. Aquí será 0,55
sobre 6 por 0,55 sobre 6. Muy bien, si lo queremos hacer más ordenado, vamos a poner aquí 0,45 sobre 6. Ahora sí, 6 y 6 se pueden simplificar. ¿Cuánto quedará? A ver, 0,45, a ver, 0,45 por 6, porque es extremos y medios, entre 0,55 al cuadrado, ¿no? Porque se multiplican los dos. La respuesta aproximadamente es 8,92, ¿ya? Va a salir igual a 8,92. A ver, molar, molar, molar. Molar, molar se va a molar a la menos 1. Listo. Muy bien, vamos con la pregunta número 12. En la pregunta número 12 me dice, sea la reacción. Ok, esta reacción es una impureza, me dice, ¿no? En la reacción del amoníaco. Me dice, es exotérmica. Ah, ya, quiere decir que aquí le voy a agregar calor, para darme cuenta. ¿Cuál sería el procedimiento para disminuir el rendimiento? En otras palabras, lo que está diciendo es que no quiere que se produzca, ¿no? Que haya productos. Entonces, tenemos que buscar las estrategias para que el sentido de la flecha sea hacia los reactantes o hacia la izquierda. A ver, ¿qué es lo primero que podemos hacer? A ver, primero, como es una reacción exotérmica, si yo le aumento la temperatura, ¿cierto? No voy a favorecer, sino voy a desfavorecer el rendimiento, ¿ves? O sea, se va a ir hacia el lado izquierdo. Muy bien. A ver, ¿qué más podríamos hacer, chicos? ¿Algo más podríamos hacer? Porque esta reacción se va a dar. Entonces, una de esas opciones podría ser el aumento de la temperatura. En cuanto a la presión, por ejemplo, si trabajamos con lo que es la presión. A ver, segundo, analizando presiones. Ok, aquí hay 8 y aquí hay 7. Entonces, quiero que vaya a donde hay menos cantidad de moles. Allá, entonces, disminuyo volumen, quiere decir que aumento tengo que aumentar, ¿qué cosa? La presión. Muy bien, podrían ser dos estrategias para que disminuya el rendimiento de esta reacción química. Muy bien, vamos con la pregunta número 13. En la pregunta número 13, teórica. Ok, tengo una reacción endotérmica. Fíjate aquí, esta es una reacción endotérmica. ¿Por qué? Porque el calor está en los reactantes. Muy bien. Como tengo una reacción endotérmica, me dice, a ver, ¿cuál es falsa? ¿Es una reacción endotérmica? Por supuesto que sí, verdadero. Ya lo pusimos. A ver, las variaciones de equilibrio no alteran, las variaciones de presión, perdón, no altera el equilibrio. Vamos a ver. A ver, ¿cuántas moles hay aquí? 2. ¿Cuántas moles hay aquí? 2. Verdadero. Como el número de moles son iguales, el equilibrio, la presión no le altera. ¿Kc es igual a Kp? ¿Kc es igual a Kp? Por supuesto que sí, pero hay que demostrar. Kp es igual a Kc RT delta de N. Pero delta de N, ¿cuánto es? 2 menos 2 o 2 menos 2, 0. Allá. Kp es igual a Kc, como todo este es 0, se hace 1, ¿cierto? Por lo tanto, esta expresión es verdadera. Muy bien, chicos, vamos por la D. La refrigeración del sistema, allá. O sea, quiere decir que voy a bajar la temperatura a una reacción endotérmica. Ok, la refrigeración del sistema donde se realiza favorecerá el rendimiento. Si yo disminuyo, ¿favoreceré? No, falso. Si yo aumento, favorezco. Si yo disminuyo, desfavorezco. Por lo tanto, esa es mi respuesta. Vamos por la pregunta número 14 para terminar esta primera parte. Ok, me dice, ¿en qué sentido se desplaza el equilibrio si aumentamos la presión? Muy bien. A ver, la primera, vamos a copiar. Monóxido, ya sabemos que son gases. Más cloro, ¿no? Cloruro, ya está. Muy bien. A ver, ¿cuántas moles hay aquí? 2. ¿Cuántas moles hay aquí? 1. Entonces, si yo aumento la presión, el volumen tiene que disminuir. Por lo tanto, el sentido de la flecha va hacia los productos. Muy bien, ese es 1. 2. Mira, vamos a copiar. Hidrógeno más yodo me va a producir ácido yodhídrico. ¿Cuántas moles hay? 2. ¿Cuántas moles hay? 2. Pregunta, ¿la presión le afecta? No le afecta la presión. Vamos por la 3 y la última.
A ver, vamos a volver a copiar. Decimos, amoníaco va a producir nitrógeno más hidrógeno. A ver, ¿cuántos? Muy bien, chicos, continuamos con la pregunta número 15. Hidrógeno más oxígeno me va a producir agua en una reacción reversible. Mira, ¿qué dijimos cuando delta de H era negativo? Ah, ya, quiere decir que esta reacción es exotérmica. No te olvides. Listo. Muy bien, a ver, ¿cuántas desplazan hacia la izquierda? O sea, hacia allá. A ver, como es exotérmica, se va a liberar calor. Vamos a ponerle aquí una gráfica para poder entender. Aquí se va a liberar calor. Muy bien. Ok, si yo enfrío, primero, si yo caliento, ¿cierto? Voy a tener demasiado calor hacia el lado derecho. Entonces tendría que desplazarlo hacia el lado izquierdo. Eso es si yo caliento. Pero si yo enfrío una reacción exotérmica, lo que voy a hacer es favorecer la reacción. O sea que se va a desplazar hacia la derecha. Aumento de la concentración de agua. Si yo aumento la concentración de agua, obviamente va a favorecer la concentración de los reactantes. Por lo tanto, esta es la respuesta. Vamos a seguir. Compresión o la comprensión. La comprensión quiere decir disminuir la presión. Allá, muy bien. Si yo disminuyo la presión, vamos a poner así, 2 hidrógenos más un oxígeno, me va a producir 2 agüitas. Contamos, ¿cuántos hay? 3. ¿Cuántos hay? 2. Si yo disminuyo la presión, ¿cierto? El volumen tiene que aumentar. Quiere decir que se va a desplazar también hacia la derecha. Ahora, entonces, esto también, ¿no? No, esto es a la izquierda, muy bien, a la izquierda. Muy bien, chicos. Ahora, si yo elimino el oxígeno, pregunta, ¿hay reacción? Ah, no hay reacción. Por lo tanto, solamente son estas dos alternativas. Muy bien. Pregunta 16. Me dice, si se disminuye en 50% el volumen de la reacción, dice, ¿cuántas de las proposiciones son correctas? Me dice. A ver, vamos a analizar esto, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos allá primero, ¿ya? Como nos pide ahí para verificar lo que es la velocidad de reacción, vamos a hallar la velocidad de reacción directa primero. ¿Ok? Acá tú sabes que hay un K directo y hay un K indirecto. K directo va a ser igual, o velocidad de reacción directa va a ser igual a K directo por la concentración del anhidro sulfuroso al cuadrado por la concentración del oxígeno. Y la velocidad de reacción inversa va a ser igual a K inversa por la concentración del SO3 al cuadrado. Muy bien. ¿Pero qué nos dice? Nos dice que el volumen va a disminuir en un 50%. Quiere decir, fíjate aquí, voy a determinar ahora una velocidad de reacción directa, ¿cierto? Pero final. Va a ser igual. ¿Ok? Acá directa por la concentración del SO2, pero recuerda que va a estar dividido entre 2, ¿cierto? O sea que el volumen, si antes era 1 litro, ahora es medio litro. O sea, entre 1/2 al cuadrado por la concentración del oxígeno entre 1/2. Entonces, velocidad de reacción directa final va a ser igual. El 2 sube al cuadrado 4 por 2 a 8 veces K directo por la concentración del SO2 al cuadrado por la concentración del oxígeno. Ahora vamos a analizar el K o la velocidad de reacción inversa. Velocidad de reacción inversa final va a ser igual K inversa por la concentración del SO3 sobre 1/2, ¿cierto? Porque eso es el nuevo volumen. Muy bien, por lo tanto, velocidad de reacción inversa final va a ser igual 2 al cuadrado 4, 4 veces K inversa por la concentración del SO3 al cuadrado. Entonces, fíjense, lo que ha pasado por el hecho de disminuir el volumen al 50%. A ver,
¿La velocidad directa e inversa no cambia? Falso, cambia. Ahí está. La directa y la inversa han cambiado. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a analizar esto, ¿ya? Lo vamos a poner aquí. Seguimos. Velocidad de reacción directa final va a ser igual. Fíjate, va a ser igual. 8 veces todo esto que es igual a la velocidad de reacción directa. 8 veces la velocidad de reacción directa. Y la velocidad de reacción inversa final va a ser igual a 4 veces la velocidad de reacción inversa. Ok, entonces fíjense ahí. Me dice, siguiente. La velocidad de reacción directa se hará el doble que la inversa. ¿8 es el doble que 4? Por supuesto que sí, verdadero. Esa proposición es verdadera. Dice, ¿el equilibrio no se desplaza? Falso, porque hay una variación de las concentraciones. ¿Y hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Vamos a ver. Caso C, ¿sí? Va a ser igual. A ver. En este caso, caso C es velocidad de reacción inversa, ¿cierto? Sobre velocidad de reacción directa, ¿cierto? Si analizamos solamente con respecto a las concentraciones, obviamente, velocidad de reacción sobre KD, ¿ya? ¿Por qué? Porque las velocidades de reacciones son iguales. Allá. Entonces, vamos a ver acá, ¿ya? Vamos a ver acá. A ver, ¿qué habrá pasado? Fíjense aquí que la directa que se refiere a los reactantes ha aumentado. ¿Ok? Entonces, si aumenta la concentración de los reactantes, una consulta, ¿favorece o desfavorece la formación de los productos? Favorece la formación de los productos. Por lo tanto, la flecha se mueve hacia la derecha. Entonces, ¿qué me dice ahí? El equilibrio se desplaza hacia la derecha. Muy bien. Entonces tenemos dos proposiciones correctas, ¿cierto? Muy bien, chicos. Pregunta 17. Ok, le deja espacio todavía, ¿ver? A ver, determine el número de proporciones verdaderas, me dice. A ver, vamos a copiar la reacción, ¿sí? Sea la reacción. A ver, me dice, anhidrido sulfuroso más oxígeno me va a producir anhidrido sulfúrico. ¿Ok? Muy bien, y me da un dato, me dice más 18 kilocalorías. Muy bien. Quiere decir, por mol. Quiere decir que el calor está en los productos. Hay que balancear esta ecuación. A ver, decimos 2, 1, 2. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, quiere decir que todo esto lo puedo representar yo por calor. Muy bien. A ver, me dice, al aumentar la presión, allá. A ver, vamos a ver. Primera proposición. Vamos a poner 1. A ver, SO2 más oxígeno me va a producir anhidrido sulfúrico. Ya, muy bien. Al aumentarle la presión, muy bien. Si aumenta la presión, el volumen tiene que disminuir. ¿Dónde hay menos cantidad? A ese lado. Ah, la flecha se mueve hacia la derecha. A ver, el nuevo, isotérmicamente, ¿aumenta la cantidad de SO2? Falso. Lo que aumenta es la cantidad de SO3. Falso. 2. A ver, la proposición 2 me dice, al aumentar la concentración del oxígeno, fíjate aquí, vamos a poner 2SO2 más oxígeno, 2SO3. Ok. Miren acá, al aumentar la concentración del oxígeno, va a disminuir la concentración del SO2 porque va a haber reacción, pero va a favorecer la concentración o los productos. Por lo tanto, se mueve hacia la derecha también. A ver, ¿qué me dice? Al aumentar la concentración de oxígeno, ¿aumenta la concentración de SO2? No. Lo que hace es disminuye. ¿Por qué? Porque va a haber reacción. Lo que va a aumentar es el SO3. Proposición 3 me dice lo siguiente. Al aumentar la temperatura, ¿aumenta la cantidad del SO3? A ver, es 2.
anhídridos sulfurosos más oxígeno me va a producir anhídrido sulfúrico. Pero recuerda que aquí está calor. Esto es endotérmico, recuerda, ¿sí? Perdón, exotérmico, porque el calor está en los productos. Ahora, si yo le aumento la temperatura, ¿ya? Si digo que va a ir hacia la derecha, voy a tener demasiado calor, va a romper el equilibrio. Entonces tiene que desplazarse hacia la izquierda. A ver, ¿qué me dice aquí? Al aumentar la temperatura, ¿aumentará la cantidad de CO3? No, disminuye más. Y finalmente la pregunta número 4, la proposición número 4 me dice, al disminuir la temperatura, a ver, al disminuir la temperatura, cuando yo disminuyo la temperatura, favorezco la reacción. A ver, vamos a ponerle aquí, el 2SO2 más oxígeno me va a producir 2SO3 más calor. Si yo disminuyo la temperatura, lo que voy a hacer es favorecer, ¿cierto?, la producción de anhídrido sulfúrico. ¿Qué me dice? Entonces, Kc inicial es mayor que Kc final. Vamos a ver. A ver, Kc inicial será mayor que Kc final. Si yo aumento la concentración del SO3, obviamente yo voy a tener más SO3, ¿cierto? ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? A ver, ¿qué va a pasar? Si yo aumento la concentración, si yo, a ver, ¿qué dice? Disminuyo. Si disminuyo la temperatura, lo que va a hacer es aumentar la concentración del SO3, ¿ya? Entonces, en ese caso, me dice K sub C inicial es mayor que K sub C final. Verdadero, ¿no? Muy bien, chicos. Ahí está. Muy bien, chicos. Pregunta número 18. Me dice, respecto a la reacción, ¿ya? K sub C me dice que es igual a 1. Muy bien. Entonces me dice, a ver, ¿verdadero o falso? Si se aumenta la presión, ¿el sistema se desplaza hacia la derecha? A ver, si yo aumento la presión, lo que tengo que hacer es que el volumen tiene que disminuir. Entonces, yo pongo así, N2O4 me va a producir 2NO2. Aquí hay 1 mol y aquí hay 2 moles. Tiene que disminuir, o sea, se desplaza hacia la izquierda. Aquí dice que se desplaza hacia la derecha. Esta es falsa. Seguimos. Si colocamos 6 moles de reactantes en un recipiente de 1 litro, allá, vamos a ver aquí, N2O4, 2NO2. Me dice si se tiene 6 moles de reactante en 1 litro. Bueno, 6 moles, dice, en el equilibrio se tienen 4 moles de NO2. A ver, si dice se tiene 6 moles de reactantes. A ver, 6 moles en 1 litro. Y 6 mol por litro viene a ser la concentración molar. Entonces, vamos a hacer esto aquí. Nitrógeno 2, oxígeno 4, 2NO2. Muy bien. 6 moles. Al inicio no hay nada. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si reacciona X moles, aquí va a aparecer 2X moles. ¿Te acuerdas que te hablé sobre los coeficientes? Muy bien. Esto nuevamente vamos a poner es al inicio en la reacción y ahora esto será en el equilibrio. En el equilibrio lo que va a pasar es que va a haber 6 menos X moles y aquí va a aparecer 2X moles. Pero recuerda que como estamos hablando de concentración y es 1 litro, no pasó nada. Decimos entonces, Kc va a ser igual a la concentración del NO2 al cuadrado sobre la concentración del N2O4. Y esto va a ser igual. A ver, concentración del NO2, 2X al cuadrado sobre concentración del N2O4, 6 menos X. Y esto es igual a 1, me dice. ¿Ok? Resolvemos esto y decimos sería 4x al cuadrado va a ser igual a 6 menos x. Muy bien, pasamos a
restar, decimos 4x al cuadrado más x, ¿ok? Es igual a 6. O menos 6 es igual a 0. Muy bien. A ver, ¿habrán dos números que me puedan resultar? Creo que sí. 2x, 2x. 3 por 2. A ver, 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. No, no me va a resultar. Por lo tanto, lo que voy a hacer, ustedes saben resolver este tipo de problemas, vamos a usar la ecuación general. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Listo. Ok, x1, punto y coma, x2 va a ser igual. Menos 1 más menos. Menos por menos más. ¿Cierto? 4 por 4, 16. 16 por 6, 96. Más 1, raíz cuadrada de 97 sobre 2 por 4, 8. Muy bien. Obviamente tú sabes que no puede ser negativo, ¿cierto? Tiene que ser positivo. Entonces ponemos raíz de 97 menos 1 entre 8. Bueno, la respuesta es 1.1. Lo vamos a trabajar con un solo decimal. 1,1. Quiere decir que x es igual a 1,1. A ver, si x es igual a 1,1, ¿ya? ¿Cuánto valdrá aquí entonces? La concentración del NO2. La concentración del NO2 sería 2 por 1,1, o sea, 2,2. ¿Cuánto me dice en el problema? Me dice es 4 mol. Falso. Entonces, ambas proposiciones son falsas. Qué fácil, ¿no? Bueno, fíjate que ya hemos mezclado hasta álgebra, ¿no? Muy bien, finalmente, pregunta 19, la 20 ya es para ti. Me dice, para la siguiente reacción, proceso exotérmico. Allá. Como es un proceso exotérmico, lo vamos a copiar aquí. 2NO2 tetraóxido de nitrógeno más calor. Es exotérmico, me dice. Muy bien. Dice, ¿cuál favorece la formación de, o sea, cuáles hacen que se desplace hacia la derecha? Muy bien. Primero, como es una reacción exotérmica, si yo aumento la temperatura, para que no exista demasiado calor, se va a ir hacia la izquierda. Entonces yo tengo que enfriar. Enfriar o quitar o disminuir la temperatura. Segundo, a ver, como estamos en estado gaseoso, vamos a ver sobre la presión. Ok, mira, para que vaya para allá, tendría que disminuir el volumen, ¿cierto? Entonces, para disminuir el volumen, lo que tengo que hacer yo es aumentar la presión. Listo, chicos. O enfriamos, o quitamos temperatura, o aumentamos presión. Muy bien, chicos, la pregunta 20 ya para ti, para que puedas revisar más. Sí, no te olvides que tu tarea viene a ser los ejercicios propuestos del módulo. Nos vemos por la tarde.